Muy bien, entonces vamos a empezar con el patronaje de la espalda del saco básico. ¿Sí? Entonces voy a empezar a dejar desde mi filo de papel un margen de la diferencia de talles más 10 centímetros. Estos 10 centímetros va a servir para extender cuando tengo que hacer mi molde delantero, lo que es del cuello. ¿Ya? Entonces vamos a dejar la diferencia de talles más 10 centímetros libres. Y luego que le marco mis márgenes, voy a escuadrar. Yo estoy dejando un total de margen de unos 10 centímetros. De forma, desde mi filo de papel hacia abajo voy a dejar 16 centímetros en mi caso, ¿sí? Ustedes van a dejar la diferencia de talles más 10 centímetros. Y en mi margen lateral vamos a dejar 4 centímetros para poder realizar mi espalda. Entonces yo hago mi margen. Ya. Entonces aquí se me forma mi vértice A. Muy bien, vamos a partir del vértice A hacia abajo. Voy a marcar mi largo de talle posterior. Entonces marco mi largo de talle posterior. Recuerden que las medidas deben estar puestas holguras para yo poder marcar ya mis talles. Ya les había explicado que el largo de talle tiene que tener más 1 por el movimiento que hacemos, ¿no? En el saquito tiene que tener holgura, incluso en el largo, ¿sí? Este sería mi punto B. Entonces ahora voy a sacar la mitad entre A y B, es decir, la mitad de mi talle. Saco la mitad entre A y B. Y marco y escuadro. ¿Ya? Este sería mi punto C. Entonces hasta aquí he marcado mi línea de cintura, mi línea de busto. Ahora voy a marcar mi línea de ancho de espalda, que lo marco tomando en consideración A y C, la medida que tengo entre A y C. Voy a dividir para 3 y voy a subir desde C hacia arriba. Divido para 3 y subo de C hacia arriba. Y así mismo, luego de haber marcado, escuadro. Esta sería mi línea de ancho de espalda. Este sería mi punto D. Ahora de cintura, desde mi punto B, es decir, desde mi línea de cintura, voy a bajar el alto de cadera. Voy a bajar mi alto de cadera. Esto me servirá para saber el largo de mi saco. Este sería mi línea de cadera. Recuerden que siempre primero marcamos los largos, ¿no? Luego de haber marcado los largos y altos, empezamos a marcar los contornos. Empiezo entonces a marcar mi contorno de busto, como estoy haciendo mi molde del arco posterior. Tomo mis medidas del recuadro de arco posterior y marco los contornos de forma horizontal. Marco busto, marco cintura y marcaría la medida de cadera. Y así mismo con mi reglita voy a dar la forma de busto a cintura con la curva hacia adentro y de cintura a cadera con la curva hacia afuera. ¿Ya? Ahora voy a marcar mi ancho de espalda
mi medida de ancho de espalda. Marcamos y desde este punto voy a escuadrar hacia mi línea A. Esta línea me servirá para mi caída de hombro. Mi caída de hombro va a ser de 3 centímetros, que esta caída es estándar, ¿no? Para todas las tallas. Vamos a marcar mi contorno de cuello y llevaré hacia la caída de hombro, subiendo 1 centímetro en mi contorno de cuello. Subo 1 centímetro y llevo hacia la caída de hombro. En esta línea comprobaré que tenga la medida de mi hombro igual, si no tendríamos que entrar un poco o salir un poco, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una medida de 12.5, mi línea tiene justamente 12.5, ¿sí? Y ahora sí, podré unir punto 1, punto 2 y punto 3. Con la reglita sisa por la parte interna voy a unir estos 3 puntos. Punto 1, punto 2 y punto 3. Desde mi vértice A voy a bajar 1.5 para la profundidad de escote. Para la profundidad de escote de mi molde posterior. Y daré la curvatura de este escote. Vamos a hacer la posición de la pinza. Busco la mitad de cintura. Y voy a escuadrar mi línea hacia mi línea C, es decir, hacia mi línea de busto. Y hacia abajo escuadraré 12 centímetros. Voy a escuadrar 12 centímetros. Y ahí compartiré mi pinza, mitad hacia un lado, mitad hacia el otro lado. Y termino en punta. Listo. Hasta aquí ya tenemos la parte posterior o el molde posterior de mi saco. Sería posterior o espalda. Lo único que nos tocaría es poner costuras, que ponemos 2 costuras en el lateral, 2 costuras al lateral y nuevamente volvemos a dar las curvaturas con nuestras reglas. Uno en sisa. Asimismo sacamos en el lateral, en mi ancho de espalda, en mi hombro y en la parte de mi sisa. Y unimos nuevamente. En hombro sacamos, bueno, aquí es 1, ¿no? En mi hombrito saco 2 centímetros. 1, 2, 1, 2. Siguiendo la línea diagonal. A ver. Ahí, siguiendo mi línea diagonal, no. 1 y 2. Y acá también. Siguiendo la línea diagonal, 1 y 2. Y sacamos 2 de costura en mi cuello. Perdón, en mi línea de hombro. Ya en el cuello no ponemos nada de escote. Ya. Solo lo que podemos poner, lo que ya les había indicado, es el blandiz de 5 centímetros, ¿no? Que vamos a ir, que este va a ser una pieza aparte. Un blandiz de 5 centímetros. Este sería mi blandiz. Que con el papel manteca tienen que sacar esta piecita de acá, ¿no? Es decir, incluiría acá, acá, acá y acá. Ese sería
la parte de mi blandiz. Y ya tendría mi pieza posterior. Vamos con la pieza delantera. Para la pieza delantera solamente extendemos líneas. Escuadro ya. En el bajo se deja 4 centímetros, ¿no? En mi bajo o en mi margen de basta, ¿no? Dejamos 4 centímetros de costura. Les pongo aquí. ¿Cuánto se dejaría? Ya. Muy bien. Vamos con el delantero. Entonces escuadro líneas. Voy a escuadrar mi línea de cadera, mi línea de cintura. Voy a escuadrar mi línea de busto, mi línea de ancho de espalda. Y eso sería todo. ¿Ya? Ahora, buscando la medida más prominente, en este caso, como pueden ver, la cadera sobresale. Yo de aquí voy a medir una medida de unos 30 centímetros para realizar mi línea guía. Mido y escuadro. Pongo mi escuadrita allí y llevaré hacia arriba. Ya. Entonces yo termino de igualar mis líneas hacia mi línea guía. ¿Ya? Y a partir de mi línea de cintura, que es esta de aquí, voy a subir mi talle delantero. Subo mi talle delantero incluida la holgura que tengo que dejar, es decir, más de 1 centímetro, ¿no? Y ahí escuadro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora voy a poner mis medidas de contorno de mi arco delantero porque estoy haciendo mi molde delantero. Pongo lo que tengo en cintura, perdón, lo que tengo en busto, cintura y cadera. Entonces voy a poner lo que tengo en busto, cintura y cadera. Marco y voy a llevar con mis líneas, ¿no? Curva hacia adentro, desde busto hacia cintura. Curva hacia afuera, desde cintura hacia cadera. Ya. Ahora voy a escuadrar mi medida de busto. Escuadro. Y para mi caída de hombro del delantero voy a dejar a partir de mi vértice 6 centímetros. Ya, marco asimismo mi contorno de cuello a partir de mi vértice B. A partir de mi vértice B voy a marcar lo que tengo en contorno de cuello. Y 1 hacia mi caída de hombro. Con líneas entrecortadas porque tenemos que corregir la medida de hombro. Entonces, luego de haber puesto con líneas entrecortadas hacia mi caída de hombro, voy a medir la medida de mi hombro que yo tengo. En mi caso, yo tengo 12,5. Entonces, rectifico mi línea y marco que hasta ahí llegará mi medida de hombro. ¿Sí? Voy a marcar el ancho frente. El ancho frente marco. Y ahí sí, igualaré punto 1, punto 2 y punto 3 con mi reglita de sisa. ¿Sí? Esta la hago con la parte de afuera que me da mejor curvatura. Unimos con la sisa con la parte de afuera. Ya. Muy bien. Ahora voy a posicionar mi pinza. Para la posición de mi pinza tomo en consideración mi distancia de busto. Entonces voy a marcar mi distancia de busto. Hacia abajo escuadraré 10 centímetros. Hacia abajo voy a escuadrar 10 centímetros. Recuerden que la de la parte posterior era 12 centímetros. Y de mi parte delantera es 10 centímetros. ¿Ya? Y hacia arriba, antes de marcarlo, voy a tomar mi distancia de busto, perdón, mi alto de busto y voy a marcar desde la parte más alta del hombro
lo que tengo en mi alto de busto. Ahí. Entonces solamente marco como referencia del alto. Y ahora sí escuadraré hacia donde me dio mi alto de busto. Sí. Hasta ahí me dio mi alto de busto. Ahora sí comparto mi pinza y llevo la mitad hacia un lado, mitad hacia el otro lado. Entonces es la misma, mismo patrón que hemos hecho en la blusa, solo la diferencia que recuerden que pusimos holguras tanto en los altos como en los contornos, ¿no? Y en los anchos. Ya. Ahora vamos a empezar con lo de la posición de la solapa. A partir de mi línea de cintura voy a subir 6 centímetros. Subo 6 centímetros y voy a sacar ahí para mi cruce de botones 2 centímetros y también en mi línea de cadera saco 2 centímetros y llevo hacia los 6 centímetros que subí. Aquí subí 6 centímetros desde mi línea de cintura. Ya. Ahora voy a hacer mi línea de aplomo o mi línea de planchado o mi línea de quiebre desde mi vértice que se formó entre el cruce de botones y los 6 que subí. Desde ahí voy a llevar hacia mi contorno de cuello. Entonces llevo mi línea de quiebre de manera diagonal, ¿no? Con mi reglita recta. Esta se convierte en mi línea de quiebre o línea de planchado, ¿sí? Vamos ahora a poner la posición de la solapa. Para la posición de la solapa recuerden que tenemos una fórmula, ¿no? Y ya les había explicado cuál era esa fórmula. Ustedes tienen la fórmula de la posición de la solapa, ¿sí? Entonces normalmente les sale entre 7 y 8. A partir desde mi vértice que tengo en mi contorno de cuello, en mi línea de quiebre, voy a bajar lo que tienen ustedes en posición de la solapa. Entonces marca, ¿sí? Ahí con una escuadrita van a poner su escuadra ahí y van a llevarle esta línea de esta forma, siguiendo su línea de quiebre. ¿Ya? Ahí pondremos el ancho de solapa, asimismo la misma medida que pusimos de aquí hacia abajo, voy a poner la misma medida de ahí hacia acá, de manera horizontal, ¿no? Marco y asimismo con mi escuadrita voy a jalar mi línea hacia abajo. Ya. Muy bien, ahora de manera diagonal voy a poner mi ancho de solapa de esta forma, ¿no? Buscando este vértice y llevando hacia la línea que bajé, hacia donde caiga mi ancho de solapa. Llevo, igualo, y a partir de este vértice de aquí, voy a ingresar 4 centímetros y voy a igualar hacia el vértice de arriba. Este servirá para hacer la abertura de mi solapita, es decir que esta partecita ya no me servirá. Uniré ahora mi vértice que tengo acá con mi reglita de cadera hacia el cruce de botones que tengo abajo. Ya. Muy bien, hasta ahí ya tengo mi solapita de la parte de abajo y ahora voy a hacer la extensión de mi cuello. Para la extensión de mi cuello voy a extender mi línea de quiebre. Extiendo. ¿Qué medida va a ir desde el vértice del contorno de cuello hacia arriba? La medida que yo tengo en la parte posterior en mi cuello, ¿sí? Entonces tomo mi reglita y voy a medir de manera curviada cuánto tengo acá. Yo tengo 10 centímetros, entonces subo 10 centímetros de aquí a acá. Subo 10 centímetros y voy a escuadrar. Como mi ancho de solapa es de 8, voy a escuadrar 3 para mi lado izquierdo, para el pie de cuello, y lo restante para mi doblez de cuello. Entonces 3 para pie de cuello
sería ahí, y lo restante que sería 5 para el cuellito, ¿sí? Entonces me quedaría aquí 3 y 5 hacia afuera y hacia el otro lado, y uniré con mi reglita recta acá y con la reglita de cadera con la curva hacia adentro desde los 5 hacia mi vértice. Ahí. ¿Sí? Entonces tenemos ya la solapita, mi cuello que incluiría esto, que es una pieza separada. Ahí, ahí, ahí. Que sería toda esta piecita, ¿no? Ahí. Toda esta pieza sería mi cuello y es una pieza que va aparte, que esa tenemos que sacarle en papel manteca. ¿Ya? Y tenemos la parte de abajo, que sería esta parte de acá, una de acá, la solapita y con todo, ¿no? Y ahí nos quedaría solamente poner costuras. Asimismo 4 en margen, 2 en los costados, 2 en costados, 1 en sisa, y en hombro ya no pondríamos.